Buenos días, doctores. Es 45 para las 7. Podemos empezar, por favor, con la exposición para concluir en el horario correspondiente. ¿Puede empezar el grupo que está a cargo? Muy buenos días, doctora. Buenos días. Entonces, con calma, expláyense, tranquilos. Tenemos bastante tiempo, son 45 minutos, así es que pueden realizarlo. ¿Pueden empezar, por favor? Está bien, doctora. Ya. Muy buenos días. Nosotros somos del grupo 1E de la materia de simiología. Estamos a cargo de la doctora Condori. Les vamos a exponer lo que es el síndrome cerebeloso y el síndrome del Parkinson. Vamos a proceder. Sí, por favor. Ya. Primero vamos a empezar a hablar, para poder hablar de un síndrome cerebeloso, vamos a hablar de la anatomía. El cerebelo es un órgano relativamente pequeño a comparación del cerebro, pero va a contener aproximadamente el 90% de las fibras, tanto aferentes como eferentes, en la totalidad del sistema nervioso. Tenemos una superficie que va a estar dividida por dos hemisferios y una parte central llamada dermis. En los lóbulos, que se va a encontrar dividida por la sustancia blanca, vamos a tener un lóbulo anterior, un posterior y un lóbulo foconodular. La sustancia blanca y la sustancia gris. En la sustancia gris va a ser lo que va a formar la corteza cerebral y los núcleos profundos del cerebelo. Y la sustancia blanca va a estar formada por generalmente de la va a formar parte de la parte interna. Siguiente, por favor. Ya. Para hablar de la fisiología del cerebelo, vamos a nombrar primero los núcleos que existen de la sustancia formados por la sustancia gris del cerebelo. Eh, Vamos a tener al núcleo fastigio, el globoso y el núcleo dentado. También la sustancia gris va a formar lo que es la corteza cerebelosa, en la cual se va a encontrar dividida en tres regiones, una capa molecular, una capa de células de Purkinje y una capa granular. Cuando hablamos de la fisiología del cerebro, tenemos que mencionar las funciones importantes de cada lóbulo. El lóbulo foconodudar se encarga principalmente de lo que es el conservar el equilibrio. El lóbulo anterior actúa en la conservación del tono muscular y el lóbulo posterior interviene y regula los movimientos, o sea, se encarga más que todo de la coordinación. Siguiente, por favor. Cuando hablamos la definición del síndrome cerebeloso, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas que resulta de la alteración de las funciones del cerebelo. En estos van a estar alterados el arqueo cerebelo, que como hemos mencionado antes, está formado por está encargado de la función del equilibrio, el paliocerebelo, que está encargado de la función del tono muscular, y el neocerebelo, que está encargado de la función de la coordinación de los movimientos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la epidemiología, tenemos que tomar en cuenta que en primera instancia se debe considerar y descartar causas adquiridas, especialmente causadas por ataxias. ¿Ya? Entonces vamos a hablar que pueden existir causas genéticas, tóxicas, puede existir una déficits vitamínicos, causas vasculares, neoplasias, paraneoplasias, farmacológicas, intoxicaciones, déficits de vitaminas. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de los factores genéticos, vamos a tener malformaciones congénitas y ataxias. En las ataxias podemos tener ataxias genéticas, ataxias congénitas, puede existir trastornos adquiridos y puede ser por causa degenerativa cerebelosa, por causa alcohólica o genética. Ya, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de estos síndromes cerebelosos. Vamos a comenzar como punto clave el temblor. En caso de que nuestro paciente tenga un temblor en reposo, nosotros vamos a definirlo como un síndrome parkinsoniano, pero cuando nuestro paciente presenta un síndrome, un temblor cinético, vamos a definirlo como un síndrome cerebeloso. Este a su vez se va a dividir en un síndrome vermiano y un síndrome hemisferio cerebeloso. La siguiente diapositiva, por favor. En las etiologías que pueden llegar a producir un síndrome cerebeloso pueden ser un síndrome cerebeloso puro o puede ser asociado. Cuando va a ser un síndrome cerebeloso puro, las causas que pueden ser un tumor, hemorragias por infartos, por inflamaciones,
como también por traumatismos o atrofias. También aquí pueden estar incluidas las neoplasias. En el otro punto podemos tener las que van a estar causadas por asociaciones a manifestaciones piramidales o extrapiramidales. En estas asociaciones pueden estar incluidas la esclerosis múltiple, los síndromes del tallo cerebral, como las enfermedades heredodegenerativas. También pueden estar incluidas las atrofias cerebelosas por alcoholismo, que estas a su vez pueden estar asociadas a neuropsiquiátricos, que pueden ser encefalopáticos o polineuropáticos. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los síndromes cerebelosos. Los síndromes cerebelosos, como dije anteriormente, se van a dividir en un síndrome verbiano, que a su vez se divide en un síndrome verbiano rostral y caudal. El segundo síndrome sería un síndrome hemisferio cerebeloso y tendremos el final como un síndrome pancerebeloso. La siguiente diapositiva, por favor. Antes de comenzar con los síndromes, tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener manifestaciones cardinales o manifestaciones que se van a presentar en cada uno de los 4 síndromes, ya sea si se presenta o no se puede presentar. Estas manifestaciones cardinales van a ser la ataxia, que va a ser la dificultad del paciente para poder realizar los movimientos, la hipotonía, la disminución del tono muscular, la disartria y el nistagmus. Comenzamos con el síndrome del vermis rostral. En este síndrome del vermis rostral, la afección va a estar en el lóbulo anterior. Entonces, ¿qué es lo que va a afectar? Va a afectar más el miembro inferior. Entonces, las manifestaciones que se van a observar en el paciente van a ser 2 de las 4. ¿Qué quiere decir? Vamos a observar la ataxia en el paciente, en este caso en el miembro inferior, como también la hipotonía, pero no vamos a observar en el paciente la disartria ni el nistagmus. ¿En qué pacientes nosotros nos podemos observar el vermis rostral? En los pacientes que están intoxicados, que tuvieron una intoxicación crónica por el alcohol. Ahora, en el síndrome vermiano caudal, la lesión se va a encontrar en el lóbulo flóculo-nodular. Esta manifestación se va a representar en la cabeza y en el tronco. Entonces, las manifestaciones que se van a presentar en el paciente van a ser 1 de 4. ¿Qué quiere decir? Solo vamos a ver una ataxia en el tronco. No vamos a observar una hipotonía ni en las extremidades. Tal vez sí podemos observar una disartria, un nistagmus. ¿En qué pacientes nosotros, o en qué pacientes nosotros podemos llegar a observar estos síndromes vermianos? En un tumor, en un meduloblastoma podemos observar que por lo general es en los niños. Esto llega a producir o generar una hipertensión endocraniana, la cual puede llegar a producir un vómitos en proyectil. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Por último, vamos a tener estos 2 síndromes. En estos 2 síndromes se van a presentar los 4 síndromes cardinales, pero la diferencia entre estos 2 es que en el síndrome del hemisferio cerebeloso solo se va a observar en el lado afectado. En cambio, en el pancerebeloso se va a afectar en todo. Comenzamos con el hemisferio cerebeloso. Cuando va a ser un síndrome del hemisferio cerebeloso, como dije, van a ser las 4 manifestaciones cardinales. Entonces, vamos a observar una ataxia, una dificultad del paciente para poder caminar en un lado, vamos a ver en un lado del cuerpo, ya sea el izquierdo o el derecho. Esto se va a representar con una lateropunción en la marcha. También vamos a poder observar una hipotonía del lado afectado, como también se va a observar la disartria y el nistagmus. En el síndrome pancerebeloso, como dije, va a ser en la totalidad, va a afectar los 4 puntos cardinales, que sería la ataxia, la hipotonía, la disartria y el nistagmus. Estos pueden llegar a estar afectados por las 4I, infección, intoxicación, hipoglucemia e hipertermia. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos tener un resumen de todos los síndromes que observamos. Observamos que en el rojo que dice el síndrome vermiano solo va a afectar en el miembro inferior. En el síndrome caudal, del vermis caudal, solo va a afectar en el vermis, solo va a afectar en la parte del tronco. En cambio, cuando va a ser un síndrome de hemisferio cerebeloso, solo va a afectar, recuerden, en la parte del cuerpo, la parte izquierda o derecha, dependiendo qué lado del cerebelo ha sido afectado. Y el pancerebeloso va a afectar en la totalidad, o sea, va a poder tener las manifestaciones en su totalidad. La siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Vamos a observar síntomas, las cuales pueden ser vértigo, cefalea y vómito. También vamos a observar los siguientes síntomas los siguientes signos que son los trastornos estáticos o posición, los trastornos cinéticos o movimientos activos y los trastornos de movimientos pasivos.
La siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora continuando hablando de los trastornos estáticos o de la posición, primero tenemos la astasia, es decir, nuestro paciente oscila en bipedestación y para compensar esto aumenta lo que sería su base de sustentación. Luego también nuestro paciente presenta desviaciones. Estas desviaciones, es decir, nuestro paciente se inclina hacia una propulsión, una retropulsión o una lateropulsión hacia el lado afectado. Luego también, como ya mencionó mi compañera, presenta el paciente temblor. Este temblor es un temblor de intención, una hipotonía muscular. Esto se da hacia el lado de la lesión. Los músculos se vuelven hipotónicos. Luego tenemos los trastornos cinéticos o de los movimientos activos, perdón. Nuestro paciente presenta una marcha titubeante o marcha de ebrio, comienza a caminar en zigzag. Luego también se presenta una dismetría, que sería una incapacidad de alcanzar el blanco. Hay un mal empleo tanto de la fuerza, de la velocidad o también del sentido de distancia. Luego nuestro paciente presenta ataxia o también denominado disinergia o asinergia, que es una incoordinación de los movimientos voluntarios. Esto valoramos a través de 4 pruebas: una prueba de flexión del tronco, una prueba de inversión del tronco, una prueba de flexión de la pierna o la prueba del arrodillamiento. Luego también tenemos como trastorno cinético sería la adiadococinesia. Esto es una pérdida de lo que sería la realización de movimientos alternantes con rapidez. Esto valoramos a través de la prueba de marionetas, que después vamos a mostrar unos videos. Luego tenemos la braditeleocinesia. Nuestro paciente empieza a realizar la descomposición o división de los movimientos. Empieza a realizar como movimientos simples, no realiza un movimiento continuo. Y hablando de los reflejos pendulares, este se valora a través del reflejo patelar. Este reflejo por un tiempo va a oscilar. Luego tenemos los trastornos de movimientos pasivos. Este se valora a través de 2 pruebas: una prueba de pasividad de André Thomas y una prueba de resistencia de Stuart Holmes. También los vamos a ver en 2 videos posteriormente. Ya. Luego, en otros trastornos presenta nuestro paciente alteraciones en el lenguaje, es decir, presenta una disartria, una alteración en la articulación de la palabra. Ya. Luego presenta nistagmus. El nistagmus en sí, el movimiento oscilatorio rítmico e involuntario de los ojos. También nuestro paciente va a presentar trastornos en la escritura, un megalografismo, por el mismo hecho también del temblor. Ya, para la evaluación en sí, vamos a evaluar tres características, que sería una coordinación dinámica, una coordinación estática y unas pruebas de movimiento o sinergia. Primeramente, hablando de la coordinación dinámica, como ya lo mencioné, nuestro paciente va a presentar una marcha atáxica, va a aumentar lo que sería la base de sustentación y tiende a lateralizarse. Parece lo que sería una marcha bueno, también se conoce como una marcha de ebrio. Luego están las diadococinesias. En este se pide al paciente que mueva la mano, se debe valorar tanto la mano derecha como izquierda, y se pide que haga un movimiento de pronosupinación. Ay, perdón. Luego tenemos las dismetrías. En este valoramos a través de 2 pruebas. Una prueba llamada prueba dedo índice nariz, perdón, y otra prueba por la prueba talón rodilla. Ya. Luego valoramos lo que sería la coordinación estática. Esta coordinación estática se valora a través de la prueba de Romberg. En esta prueba de Romberg se pide al paciente que esté en bipedestación con las manos lateralizadas, los pies juntos, y se le pide que cierre los ojos. Si el paciente al cerrar los ojos presenta inestabilidad, esta prueba sería prueba de Romberg positiva. Esta prueba nos ayuda a diferenciar lo que sería una ataxia sensitiva y una ataxia cerebelosa. Si el paciente tiene una prueba de Romberg positiva, esto es un signo patognomónico de lo que sería una ataxia sensitiva. No se considera una ataxia cerebelosa. Ya,
Ahora, hablando de las pruebas de sinergia de movimiento, primero tenemos la prueba de rebote o de Stuart-Horns. En esta prueba, el explorador le pide al paciente que flexione a nivel del codo y realiza una resistencia. Si el paciente golpea lo que sería la mano contra el hombro, eh, nuestra prueba sería, bueno, nuestro paciente sí presentaría un síndrome cerebeloso. Luego está la prueba de extensión del tronco, en el cual normalmente una persona flexiona lo que sería a nivel de las rodillas, pero en el paciente con síndrome cerebeloso no se va a observar esto. Luego tenemos la prueba del trazo horizontal y luego también tenemos el trastorno del habla. Ay, creo que no se escucha. Ya. En este trastorno del habla, nuestro paciente va a empezar a hablar como va a haber va a presentar a hablar monosílaba, ya, una monotonía, el paciente va a carecer de prosodia. Ya, para el diagnóstico del síndrome cerebeloso en sí es eminentemente clínico y se debe tomar en cuenta que presenta tres formas clínicas. Primero sería un síndrome cerebeloso medio, vermiano o paleocerebeloso, un síndrome cerebeloso lateral hemisférico o neocerebeloso y un síndrome cerebeloso asociado a otros síndromes neurológicos en el cual va a existir, perdón, signos sensitivos, motores o dependientes de los pares craneales. Sí o sí, un estudio inicial sería una tomografía axial computarizada, pero este no es muy óptimo, ya que a nivel del piso posterior se encuentra el cerebelo, pero este por las estructuras óseas va a presentar va a presentar muchos artefactos para su óptima valoración. Lo que sí se pide o está más recomendado sería pedir una resonancia magnética para valorar el cerebelo. Y como estudio complementario tenemos una angioresonancia cuando el cuadro va a ser vascular. Bien, continuando con el seminario, esta vez vamos a hablar lo que es el síndrome parkinsoniano. Siguiente, por favor. Bien, para el síndrome parkinsoniano podemos mencionar una introducción de que la enfermedad de Parkinson, abreviada EP, es el segundo trastorno neurodegenerativo más común entre las personas mayores de 65 años como un factor causal provocante de esta patología. Además, desde el punto de vista clínico, se caracteriza por temblores en reposo, por bradicinesia, también por lo que va a ser la rigidez y una inestabilidad postural y una dificultad para caminar normalmente. De esta manera podemos considerarlo como un sello histopatológico de la pérdida de lo que van a ser las neuronas dopaminérgicas resultante de lo que es la sustancia negra, junto con otras consideraciones como por ejemplo la presencia de los cuerpos de Lewy y así también como la alfa-sinucleína. Además, tenemos que tener en cuenta que la enfermedad de Parkinson está condicionada por un sinnúmero de factores que precipitan lo que es su aparición. Siguiente, por favor. Algo para recordar es nuestro recuerdo neurofisiológico de lo que son los ganglios basales. Los ganglios basales son grandes estructuras, si recordamos, neuronales subcorticales que van a formar un circuito de núcleos interconectados siempre entre sí. ¿Qué función tiene? Es la de iniciar e integrar lo que es el movimiento, de tal manera que esta información de la corteza cerebral y del tronco del encéfalo van a procesarse y proyectarse lo que va a ser a la corteza, de tal manera que su proyecto es redirigirse al tronco y a la médula espinal, para lo que va a ser contribuir en la coordinación posterior del movimiento. Entonces, en esta imagen podemos apreciar de que estará anatómicamente formado los ganglios basales por las siguientes características: un núcleo caudado, un núcleo lenticular que está formado por lo que es el núcleo putamen y el globo pálido externo e interno, además de una amígdala. Funcionalmente, si recordamos, se relacionan a través de lo que son las múltiples conexiones con otros núcleos que son próximos a ellos, como por ejemplo el núcleo subtalámico que se encuentra en el diencéfalo, la sustancia negra pars,
que se encuentra en el mesencéfalo, y así también como el núcleo pedúnculo pontino, que se encuentra en el puente. Recordemos también que... Perdón, doctora, el nombre completo de usted es Huarachi Penalosa Génesis. Génesis Ivana, doctora. Génesis Ivana. Ah, ya. Y porque no la tengo en la lista de asistencia a prácticas. Muy bien, puede continuar. Está bien, doctora. De esta manera también vamos a mencionar de que existen 5 circuitos que se van a originar en lo que es la corteza, de tal manera que hacen sinapsis siempre con los ganglios basales, pero solamente 2 vías es las que nos interesan. ¿Cuáles son? La vía directa y la vía indirecta. ¿Por qué? Porque estas 2 vías son las que van a participar en lo que son las funciones motoras cardinales, que posteriormente se las van a explicar en lo que son la parte de la función y de los síntomas. Entonces, la vía directa, ¿qué quiere decir con esto la vía directa? Es la que se va a iniciar en lo que es en la corteza límbica, haciendo sinapsis con el núcleo estriado y posteriormente en el núcleo eferente, que está conformado siempre por el globo pálido, para luego pasar al tálamo y antes de volver a lo que es la corteza cerebral. ¿Qué función tiene la vía directa? Su función es liberar lo que son conductas motoras, como por ejemplo las emocionales y las cognitivas. Si recordamos, si la vía directa se encuentra afectada, normalmente la corteza motora produce menos estímulo excitatorio, pero en un paciente con enfermedad de Parkinson hay un mayor estímulo excitatorio, así también como la liberación de GABA es disminuida en una persona normal, pero en este tipo de patología hay un mayor ingreso de lo que es la liberación de gamma. Así también ahora mencionamos la vía que está más afectada en este caso es la vía indirecta, que nace en la neocorteza, haciendo sinapsis con el núcleo estriado. Entonces, mediante estas características queremos mencionar que el Parkinson se debería a un predominio de lo que es la descarga de la vía indirecta, obviamente hablando de lo que es secundario a las degeneraciones de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Siguiente, por favor. Bien, definimos a la enfermedad de Parkinson como una enfermedad progresiva, neurodegenerativa, que es crónica, presenta un déficit de lo que es la dopamina con alteraciones de las vías extrapiramidales, así también relacionado con sus funciones, como por ejemplo el trastorno de los movimientos, acompañado del temblor, de la rigidez, de la bradicinesia, alteraciones tanto en la marcha y la postura que posteriormente se conoce como TRAP. Siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, en la actualidad en el mundo se estima aproximadamente que ya más de 10 millones de personas están con Parkinson y la prevalencia de dicha enfermedad varía entre, por ejemplo, de 100 a 300 por cada 100.000 habitantes y la medida de supervivencia de las personas que padecen esta afección es aproximadamente entre 11 a 15 más o menos años, de la cual destacamos que es una segunda enfermedad neurodegenerativa que afecta generalmente a las personas mayores de 60 años. Si afectara a las personas de menos edad o por otros factores causales, esa es la clasificación que se les va a mencionar a continuación. Recordando que la edad promedio de inicio es alrededor de los 57 años. Además de que la enfermedad de Parkinson afecta alrededor del 0,4% de las personas a lo que serían menores de 40 años, 1% de lo que serían entre más o menos los de 65 años y un 10% de los que serían mayores a los 80 años. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de factores de riesgos, tenemos que mencionar los siguientes: la edad y el sexo. La mayoría de las personas del sexo masculino son las que sufren el síndrome, la enfermedad de Parkinson. También tenemos los factores ambientales, tenemos los microtraumatismos cerebrales que fueron repercutiendo de anteriores sucesos, los factores genéticos, así también como la exposición a toxinas y a fármacos, que se le va a hablar a continuación, y así lo que es la oxidación celular, que se hablará posteriormente en la fisiopatología. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando de la etiología, es probable que exista una predisposición genética, al menos en algunos casos de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, alrededor del 10% de los pacientes tienen antecedentes familiares de tener esta enfermedad. Además que se han identificado varios genes anormales presentes
y la herencia generalmente es autosómica dominante para algunos genes autosómicos recesivos. Entonces, la enfermedad de Parkinson presentará algunas células nerviosas, en este caso estamos hablando de lo que son las neuronas del cerebro, que se van a descomponer, si así se lo dice, o morir progresivamente. Entonces, esto es lo responsable de muchos de los síntomas que obedecen a la pérdida de las neuronas que produce la dopamina, que es la dopamina, un tipo de neurotransmisor del cerebro. Entonces, cuando los niveles de dopamina disminuyen, esto causa una actividad cerebral mala, anormal, lo que conduce a un movimiento deficiente y a otros síntomas característicos del Parkinson. Por lo general es idiopática. Como se mencionó, tiene características por mutaciones genéticas, neurotoxinas y la presencia de cuerpos de Lewy, así también como la alfa-sinucleína. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es la clasificación. La clasificación se caracteriza de la siguiente manera. Tenemos a la primera, que es la enfermedad de Parkinson, conocida como primario o idiopático. Esto está presente en un promedio de inicio que es alrededor de los 50 años, que se caracteriza por la pérdida de neuronas productoras de la dopamina. A continuación tenemos otro que es el parkinsonismo juvenil, que es generalmente inusual, está relacionado entre la niñez y la adolescencia, que edad inicia aproximadamente entre los 21 hasta los 40 años de edad. Causas generalmente son las genéticas. Esta se caracteriza por tener un progreso lento y generalmente sensible a los tratamientos dopaminérgicos. Siguiente, por favor. Ahora, el más destacado en este caso podría decir que es el parkinsonismo secundario. ¿Por qué? Primeramente, ¿es similar al Parkinson? Sí, pero está causado por bloqueo de acción de la dopamina o su interferencia. Además, la causa más común de adquirir parkinsonismo secundario es el uso de fármacos que disminuyen la actividad dopaminérgica antipsicótica. ¿Qué queremos decir con esto? Que el parkinsonismo inducido por fármacos constituye la primera causa de parkinsonismo secundario y es la segunda causa de los síndromes parkinsonianos, después del Parkinson. Los fármacos más frecuentes asociados a esta patología son los antipsicóticos y los antagonistas de calcio, más que todo. En este tipo de parkinsonismo secundario hay predominio en lo que es el sexo femenino, la aparición simétrica de los síntomas como la bradicinesia y posteriormente lo que son las características del temblor y en la marcha. También es importante que el médico de cabecera sepa reconocer estos síntomas para evitar el aumento de la morbilidad en pacientes, sobre todo en aquellos que están en edad mayor. Y otra clasificación es el parkinsonismo atípico o plus, que es la consideración del grupo de trastornos neurodegenerativos con características similares al Parkinson, pero con características clínicas totalmente diferentes y que generalmente presentan un peor pronóstico, como por ejemplo la atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva, demencia con los cuerpos de Lewy y una degeneración córtico-basal. Siguiente, por favor. Esta tabla representa lo que son el parkinsonismo secundario inducido por los fármacos, como ya mencionamos, están relacionados, por ejemplo, los bloqueantes de canales de calcio, como la flunaricina y la sinaricina, que son muy importantes, así como los liberadores de los presinápticos de la dopamina, como los anticolinérgicos de la acción central, así también como los inhibidores del MAO-B. Siguiente, por favor. Fisiopatológicamente hablando, vamos a decir que en la actualidad se considera que el estrés oxidativo tiene un papel importante en la patogenia de la enfermedad de Parkinson y este es producto de un desequilibrio entre producción de especies reactivas como es el oxígeno o ERO, que son muy tóxicos, y entre los sistemas antioxidantes. Entonces, esto va a estar relacionado con lo que son los factores ambientales que van a estar relacionados posteriormente con la enfermedad de Parkinson. Esto genera una neurodegeneración que va a producir muerte neuronal y la neurodegeneración va a estar siempre acompañada de una agregación proteica que vamos a considerarlo como los cuerpos de Lewy. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de lo que es el estrés oxidativo, se va a asociar con muchas enfermedades neurodegenerativas, ya que los procesos fisiológicos están implicados siempre en el sistema nervioso central y van a producir lo que
tanto se temen los radicales libres. Entonces, esto se va a caracterizar también por una pérdida de las neuronas dopaminérgicas y lo que va a estar relacionado posteriormente con lo que es la degeneración de la vía dopaminérgica nigroestiral. La pérdida de neuronas dopaminérgicas estará relacionada siempre con la sintomatología característica, que son los temblores, la rigidez, la bradicinesia y la alteración en lo que es marcha y postura. A la vez que esta degeneración nigroestriatal está relacionada con el desequilibrio de neurotransmisores excitatorios que conocemos como acetilcolina e inhibidores como la dopamina, relacionando de esta manera alteraciones del tracto extrapiramidal, complicando lo que son el control de los movimientos corporales. Siguiente, por favor. Muy bien, continuando con lo que son las manifestaciones clínicas, nosotros los vamos a clasificar en tanto síntomas motores como los síntomas no motores. Aquellos síntomas motores que van a ser los síntomas cardinales son el temblor, la bradicinesia, la rigidez, inestabilidad postural. También se va a presentar una hipomimia. Los pacientes con este síndrome no van a poder, van a presentar estos signos, estas señales o estas señas inexpresivas, van a ser facies amímicas. Va a presentar disartría, disfagia, cialorrea. Va a haber una disminución en la coordinación de braceo, lo cual es normal cuando una persona camina. Y va a tener una marcha normal, va a ser arrastrando los pies, una festinación, una dificultad para levantarse. Estos movimientos que son muy comunes, incluso no va a poder darse la vuelta en la cama. También puede existir micrografía, es decir, una escritura en forma pequeña, enlentecimiento de las actividades de la vida diaria. Y en cuanto al reflejo glabelar, esto igual se va a encontrar disminuido. Cuando nosotros lo normal es que parpadeamos unas 160 veces por minuto, en estos pacientes se va a encontrar disminuido. También se va a encontrar blefaroespasmo, disfonía, deformidad estriatal del pie, escoliosis en otros pacientes y el signo de Pisa. Esto se refiere a la torre de Pisa, es decir, que estos pacientes van a mostrar una lateralidad. Siguiente, por favor. En cuanto a los síntomas que son no motores, van a presentar un deterioro cognitivo, una bradifrenia, es decir, un pensamiento lento, y una anomalía, una anomia, un fenómeno de la punta de lengua que se llega a referir a lo que es una dificultad para recordar las palabras conocidas, que se caracteriza por la sensación de que su recuerdo puede ser inminente, ¿no? Luego puede presentarse la depresión, la apatía, la anedonia, es decir, la incapacidad de sentir el placer sexual, la fatiga, los problemas neuropsiquiátricos, aquellos síntomas sensoriales como la anosmia, la ageusia, que se refiere a la pérdida del sentido del gusto. También podemos mencionar lo que son el ortotastismo, el estreñimiento, aquellos problemas urinarios, la impotencia, la sudación, la seborrea y la pérdida de peso. En cuanto a los trastornos de sueño, se va a manifestar el REM, es decir, que se manifiesta con la pérdida de tono muscular, la pérdida y aparecen aquellos movimientos oculares rápidos. Siguiente, por favor. En cuanto al examen físico, va a haber temblor en reposo, lentitud de movimiento, rigidez, aquellos problemas posturales, la expresión facial va a ser limitada y la postura y la marcha también van a ser afectadas y también lo que es el reflejo glabelar. Y algo muy típico que se presenta es el temblor en cuentamonedas en los pacientes que tienen este síndrome. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, nosotros nos basamos en la clínica y no en la imagenología o diagnósticos laboratoriales, aunque sí nos van a permitir descartar aquellas alteraciones secundarias. Tenemos aquellos síntomas cardinales, lo que es el TRAP, es decir, va a haber una rigidez. El TRAP, en cuanto al tremor, va a haber un temblor. Este temblor tiene que ser unilateral. Si el mismo es bilateral, tenemos que pensar en otras manifestaciones clínicas. Se va a presentar lo que es la rigidez y la kinesia o bradicinesia, es decir, la disminución o enlentecimiento de los movimientos, y también se va a presentar una inestabilidad postural. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, estos puntos nos van a ayudar a confirmar. Es suficiente que se presenten 2 de estos
como el inicio unilateral, la presencia del temblor en reposo, el curso progresivo, el síntoma de inicio asimétrico, una respuesta, si estimulamos con levodopa, tiene que ser al 70 o 100%, una corea severa inducida por levodopa, y este curso debe ser mayor a 10 años en el paciente. Y un dato importante es que este síndrome es más común en los varones, ¿no? Y en los pacientes que son mayores a 60 años. Siguiente, por favor. Y otro tipo de diagnósticos como la tomografía axial computarizada nos puede permitir detectar aquellas lesiones cerebrales también en el mesencéfalo, la resonancia magnética que nos permite ver aquellas sospechas de parkinsonismo secundario, y la tomografía por emisión de positrones con fluoroxiglucosa que nos revela actividades dopaminérgicas que van a estar mermadas en los ganglios basales y nos va a permitir facilitar el diagnóstico, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, no existe una terapia que evite la progresión, pero sí nosotros podemos llegar a controlar los síntomas, reducir la rigidez y mejorar la calidad de vida del paciente. Esto en cuanto a una intervención no farmacológica se va a deber a la educación del paciente, el ejercicio diario y una nutrición adecuada. Para reducir algunos síntomas farmacológicos podemos utilizar agonistas de la dopamina, como el piramexol, ropinirol, la bromocriptina, el parche transdérmico de rotigotina, y inhibidores de la MAO como la seligilina, la rasaglina y anticolinérgicos como la trieximefenilo y la benzatropina. También podemos utilizar levodopa y la toxina botulínica. Siguiente, por favor. Y también, en cuanto a la cirugía, se puede realizar lo que es una estimulación cerebral profunda. Esta técnica es de neuromodulación cerebral, es efectiva en síntomas progresivos cuando no hay una respuesta farmacológica. En esto se implanta uno o más electrodos en regiones cerebrales específicas, se van a conectar marcapasos subcutáneos implantados en el pecho donde se puede modular eléctricamente los patrones de despolarización y repolarización y conducción del potencial de acción de las neuronas. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, tenemos 5 minutos, en realidad 7 minutos, para alguna pregunta, duda que tenga el auditorio respecto a los dos temas para los expositores. De mi parte, cabe recalcar siempre, doctores, han hablado de exámenes complementarios que son importantes, sí. Sin embargo, estos van a ser solicitados en la medida de la sospecha diagnóstica que ustedes tengan. Como ha mencionado bien la última expositora en esta enfermedad del Parkinson, el diagnóstico es básicamente clínico, ¿no? Utilizamos métodos complementarios, obviamente, cuando sospechamos alguna patología asociada. Por ejemplo, en el caso del Parkinson Plus, donde el paciente tiene todos los síntomas y signos de un paciente con enfermedad de Parkinson, pero como manifestación de otra enfermedad neurológica. Entonces, ahí llamará la atención el curso progresivo rápido, la falta de respuesta al tratamiento convencional con levodopa, que se asocie básicamente a signos de primera neurona, que tenga el paciente una demencia progresiva, que no son manifestaciones de la enfermedad de Parkinson primaria, a la que llamamos idiopática, ¿no? Propia, llamada así como enfermedad de Parkinson. Es necesario mencionar también el parkinsonismo secundario. Dentro de estos, aparte de las enfermedades metabólicas como el hipoparatiroidismo y la diabetes que les había mencionado en la parte teórica debido a la alteración en la sinocleína, que está bien estudiado ya al respecto, siempre tomen en cuenta los fármacos. En su historia clínica, cuando hacemos la medicación que toma el paciente, indagar más acerca de los fármacos que consume, ya sea con prescripción médica o sin prescripción médica. Dentro de estos, eh, anteriormente se usaban mucho los bloqueadores de canales de calcio, mal llamados irrigadores cerebrales, que hasta el momento se sigue utilizando cuando existía un déficit vertebrovascular y decían que se utilizaba como irrigadores cerebrales. Entonces, al contrario, se ha mostrado efectos deleterios como esta
manifestación de parkinsonismo en estos pacientes y más sobre todo si el paciente tiene una predisposición genética para desarrollar este síndrome. Entonces, el utilizar fármacos para resolver algunos problemas, tratar algunas molestias, también puede acarrear trastornos secundarios y por lo tanto el sacar los datos acerca de los fármacos, muchos de estos bien utilizados sin prescripción médica, como la metoclopramida, por ejemplo, también pueden inducir a Parkinson. Ya, de hecho, estos fármacos en personas diagnosticadas con este trastorno no los utilizamos. Entonces, es muy importante que ustedes en este año que están llevando farmacología también vayan incluyendo, vayan relacionando su conocimiento. Si existe alguna pregunta del auditorio para los expositores, pueden realizarla sin tener ningún miedo, pueden manifiesten sus preguntas, tanto de las dos patologías, de cerebelo y de Parkinson, por favor. Bueno, también aclararles acerca en el síndrome cerebeloso, que lo ha aclarado muy bien la doctora, para distinguir los síndromes vermianos del síndrome hemisférico, ¿no? Entonces, en este aspecto, ustedes han visto que el síndrome vermiano tiene características muy importantes, muy diferentes quizá al síndrome hemisférico, ¿ya? Donde predomina, obviamente, la ataxia de los miembros, donde van a estar alteradas las pruebas de metría de los movimientos, ¿no? Entonces, también recalcar que muchos de los cuadros pueden presentarse simultáneamente, tanto comprometer el vermis como la parte hemisférica. Dentro de estos cuadros no deben olvidarse que muchos trastornos pueden ser de alteración en la propia estructura del cerebelo, como tumores, como en el caso de hemorragias, isquemias, infartos. Pero no se olviden que también hay trastornos metabólicos que afectan de manera simultánea, podríamos decir, todo el cerebelo, entonces, como la intoxicación etílica, ¿no? Algunos trastornos relacionados a otras enfermedades, y es así que incluso un síndrome cerebeloso puede ser manifestación paraneoplásica de un cáncer todavía no diagnosticado. Entonces, dado esto, muchos de los síndromes que ustedes van a ir diagnosticando en algunos casos son manifestaciones de otras entidades más grandes. Entonces, hace mucho el hacer un buen examen físico, la buena obtención de la historia clínica, que en algunos casos no siempre va a estar completa en la primera visita. Es así que en muchos de los casos, sobre todo cuando no tenemos un diagnóstico claro, la historia clínica, el examen físico se puede realizar en forma repetida en el paciente porque existen algunos datos que seguramente no habíamos obtenido en el primer interrogatorio y lo obtendremos con mayor detalle en un segundo, en un tercero. Es decir, que la historia clínica hasta ahora, tanto la anamnesis y el examen físico, siempre van a corresponder los pilares para realizar y acercarnos más a un diagnóstico ya sea sindrómico adecuado. Si no existe ninguna pregunta al respecto, no sé si tiene el auditorio alguna pregunta, alguna duda acerca de estos síndromes que lo hemos ido manifestando en las dos clases anteriores para despedirnos de la clase. Y obviamente estarían ustedes preparados para el diagnóstico de este síndrome. Muy bien, doctores, me están escribiendo y dicen que está todo claro. Esperemos que así sea. Confío en que sea así y verlos obviamente en el hospital al año o como médicos con sus diagnósticos precisos de repente en muchos de los casos. Muy bien, doctores. Cerramos entonces el seminario si no existe duda.
tampoco del grupo expositor. Si existe alguna duda, estoy abierta a sus preguntas. No existe duda. Muy bien, doctores. Muy buenos días. Muy buenos días. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por su participación a esta sesión. Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor.